Compre acciones de solo las compañías más fuertes para ganar dinero en 2023. 5 razones más por las que el mercado de valores crecerá en 2023. Por Luke Lango, analista senior de inversiones. Los años horribles para el mercado de valores siempre son seguidos por años increíbles. La caída de la inflación, generalmente coincide con el aumento de los precios de las acciones. Las pausas de la Fed provocan sistemáticamente manifestaciones en el mercado de valores. La dinámica de valoración actual sobre acciones y bonos históricamente produce grandes rendimientos. Es muy probable que la economía evite una profunda recesión en 2023. Pero, francamente, era solo la punta del iceberg. Realmente lo digo en serio cuando digo que hay una montaña de evidencia que sugiere que hay ganancias récord en el mercado de valores en camino. 5 grandes razones por las cuales el mercado de valores crecerá este año. 1. El sentimiento es demasiado negativo. Uno de los mejores indicadores contrarios para el mercado de valores es el sentimiento. Es decir, las tapas del mercado de valores tienden a estar marcadas por la codicia máxima, los fondos, por otro lado, tienden a estar marcados por miedo máximo. Es por eso que el mayor inversor del mundo, Warren Buffett, nos dice que seamos codiciosos cuando otros tienen miedo y miedo cuando otros son codiciosos. Siempre se opone al sentimiento de consenso cuando ese sentimiento está en un extremo. Es extremadamente bajista, lo que implica un miedo máximo. Quizás el mejor indicador de esto es la encuesta semanal de sentimientos de la Asociación Americana de Inversores Individuales. En 2022, esa encuesta registró 0 semanas de sentimiento alcista superior al promedio. No hubo una sola semana en 2022, cuando el número de toros superó en número a los osos, en esa encuesta. Eso nunca ha sucedido antes. La encuesta comenzó en 1987. En esos 32 años, la encuesta nunca ha tenido un año en que 0 semanas tuvieran un sentimiento alcista superior al promedio. Los mínimos anteriores fueron años con menos de 10 semanas de sentimiento alcista superior al promedio. 2. El posicionamiento es demasiado bajista. No solo el sentimiento es súper temeroso en este momento, sino que el posicionamiento de los inversores también es súper bajista. Históricamente, esa es una combinación muy poderosa que tiende a impulsar los rendimientos masivos del mercado de valores. En el mercado de opciones, la relación, Bolsa de Opciones de Chicago, put call ha aumentado a su nivel más alto. Eso significa que los inversores están comprando muchas opciones, en este momento, apuestas bajistas y no muchas llamadas apuestas alcistas. Opciones de posicionamiento en el mercado es tan bajista como siempre lo ha sido. Al igual que el sentimiento extremo, el posicionamiento extremo es un indicador contrario confiable. Por lo general, cuando la relación, Bolsa de Opciones de Chicago, put call, aumenta como lo es hoy, a niveles superiores a 1. Ese aumento es seguido por grandes rendimientos del mercado de valores. Cuando tales picos de la relación put-call van acompañados de grandes caídas, en el sentimiento, de los inversores, a niveles ultra bajistas, exactamente lo que tenemos hoy casi siempre obtienes, grandes manifestaciones en el mercado de valores. La única excepción en la historia moderna es 2008. Con ese fin, creemos que el acoplamiento, del sentimiento y el posicionamiento de los inversores, super bajistas que estamos viendo hoy significa que, a menos que haya una catástrofe financiera masiva en el horizonte, el mercado de valores debería elevarse en los próximos 12 meses. Vemos las probabilidades de una catástrofe financiera masiva en los próximos 12 meses como extremadamente bajas. Por lo tanto, vemos las probabilidades de una gran ruptura en el mercado de valores en los próximos 12 meses como extremadamente altas. 3. El crossover alcista de 200 días. Si bien los titulares de los principales medios de comunicación están jugando esta idea de que las acciones están en caída libre, eso no es del todo cierto. Las existencias colapsaron de enero de 2022 a junio de 2022. Pero desde junio, en realidad han sido en su mayoría planos. Esta acción de 6 meses de precio plano es súper aburrida.
ha permitido que las existencias alcancen a su promedio móvil de 200 días EMA. Cuando las acciones hacen eso en un mercado bajista, casi siempre marca el final del mercado bajista. Es decir, en noviembre, el S&P 500 cerró por encima de su EMA de 200 días por primera vez en más de 6 meses. En los últimos 72 años, el mercado de valores lo ha hecho solo 14 veces diferentes. 13 de esas veces, las acciones se dispararon durante el próximo año. Retorno promedio, alrededor del 20%. El único falso positivo de un crossover alcista de 200 días, fue en medio del accidente de las .com. En ese momento, las valoraciones eran significativamente más altas de lo que son hoy, por lo tanto, la comparación no tiene mucho peso. En otras palabras, aunque los titulares aún dan miedo, la acción del precio en el mercado de valores actual se parece en realidad al comienzo de un nuevo mercado alcista. 4. Recuerda ese gran día de rally del 5, más allá de la retoma de la maestría de 200 días, otras dinámicas recientes de acción de precios son típicas de lo que verías en las primeras entradas de un nuevo mercado alcista. Un ejemplo potente, en noviembre, después de un ligero informe de inflación del IPC, el S&P 500 apareció más del 5% en un solo día. Ese es un movimiento increíblemente raro. E históricamente hablando, es increíblemente alcista. Desde 1970, el S&P 500 se ha recuperado un 5% en un solo día, mientras que en un mercado bajista en solo 19 ocasiones separadas. En 18 de esos 19 casos, las existencias aumentaron un año después. El rendimiento promedio, 30%. La única vez que las acciones no subieron, después de un repunte de un día del 5%, mientras estaban en un mercado bajista, fue a finales de septiembre de 2008, en medio de la quiebra de Lehman. E incluso entonces, las acciones solo cayeron un 9% durante el próximo año. Salga 15 meses y las existencias subieron. Dijo de otra manera, las acciones hicieron algo hace 2 meses que solo tienden a hacer cuando están a punto de explotar más durante el próximo año. Hay 52 años de datos para respaldar ese punto. 5. Demasiadas existencias muestran una fuerza relativa, otra cosa que a los inversores les gusta controlar, para la salud del mercado, es algo llamado amplitud, o cómo actúan las existencias individuales. Cuando la amplitud del mercado es buena, eso significa que muchas existencias individuales están avanzando. Y eso es típicamente muy alcista. Cuando la amplitud del mercado es pobre, eso significa que muchas existencias individuales se están retirando. Y eso es típicamente muy bajista. En este momento, la amplitud del mercado es realmente muy saludable y apoyando los grandes rendimientos del mercado de valores en 2023. Es decir, en las últimas semanas, el porcentaje de acciones de la bolsa de valores, que cotizan por encima de su EMA de 200 días, ha surgido de niveles, históricamente bajos de menos del 15%, a niveles bastante saludables superiores al 40%. Ese es un impulso increíblemente raro e increíblemente alcista en amplitud. El mercado de valores ha realizado exactamente el mismo impulso solo 5 veces antes, cuando el porcentaje de acciones que cotizan por encima de su EMA de 200 días se disparó de menos del 15% a más del 40% en cuestión de semanas. Cada vez, las existencias aumentaron un año después, y no por un poco, por mucho. Devoluciones promedio de 12 meses. Por encima del 20%. La palabra final. Donde hay crisis, también hay oportunidad. El mercado de valores se vio afectado por una gran crisis en 2022. Ahora ha creado grandes oportunidades en 2023. Algunos inversores capitalizarán estas oportunidades y se volverán fabulosamente ricos como resultado. Otros se sentarán en sus manos y esperarán a que la costa sea clara, antes de invertir. Perderán la oportunidad de hacer pequeñas fortunas. Por eso dicen que la fortuna favorece a los audaces. En los mercados financieros, como es cierto en la vida, el riesgo y la recompensa están estrechamente correlacionados.
Sí, hay muchos riesgos en el mercado de valores en este momento. Pero también hay enormes recompensas potenciales. Excelente tarde.